Soy la doctora Mesarova, hematóloga, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de anticoagulantes orales directos. Bueno, los DOACs o anticoagulantes directos tienen muchos beneficios y justamente son estos beneficios los que hicieron que su utilización sea cada vez más o mayor. Por un lado tiene un efecto anticoagulante rápido a dosis fijas. Esto quiere decir que, bueno, a diferencia de los antivitamina K, cuyo efecto anticoagulante se ve recién entre los días 3 y 5 de haber iniciado el tratamiento, estos anticoagulantes desde la primera dosis en unas horas ya vamos a tener efecto. Por otro lado, tiene pocas interacciones farmacológicas. Hay que tener en cuenta que las interacciones existen, uno tiene que pensarlas y buscarlas, pero a diferencia de los antivitamina K son realmente pocas. Tal es así que además no tiene interacciones con los alimentos. Un punto no menor para los pacientes, ¿sí? Hacer el tratamiento con antivitamina K y restringir los alimentos en la mayoría de los casos es bastante difícil y bueno, con estos anticoagulantes no tenemos esa dificultad. Por otro lado, son drogas que se pueden monitorizar de manera más espaciada, lo cual no quiere decir que no haya que controlar al paciente anticoagulado con los DOACs. Y hay varios estudios que evidenciaron que el riesgo de sangrado con estos anticoagulantes o la probabilidad de sangrado con estos anticoagulantes es menor respecto a los antivitamina K. Bueno, el dabigatran es un inhibidor directo de la trombina activada, tanto la que se encuentra de manera libre, así como también la que está unida a la fibrina. Inhibe a su vez la activación plaquetaria inducida por trombina. Su forma farmacéutica viene como un prodroga, que es el dabigatran etoxilato, que viene con una cápsula entérica. La cápsula entérica evita una absorción descontrolada de la droga, tal es así que su destrucción aumenta un 75% su biodisponibilidad, y es fundamental decirle a los pacientes que no mastiquen la cápsula ni tampoco que la abra. Y por otro lado hay que explicarle que la cápsula debe sacarse del blister justo en el momento antes de tomarlo. Y esto es porque el dabigatran es una sustancia higroscópica. ¿Eso qué quiere decir? Que absorbe humedad, y al absorber esta humedad disminuye el efecto anticoagulante. Por lo tanto, no masticar ni abrir la cápsula, así como tampoco sacar antes la cápsula del blister, por ejemplo, para ponerlo adentro de un pastillero, no debe realizarse justamente por este motivo. Bueno, el dabigatran etoxilato es absorbido a nivel del intestino delgado a través de un transportador, que es la glicoproteína P, punto importante de interacciones farmacológicas. Una vez que se absorbe, las esterasas hepáticas lo transforman a dabigatran, la forma activa de la droga. Hasta un 90% del dabigatran es eliminado a nivel renal una vez que se conjuga con ácido glucurónico. Y dentro de los DOACs es el único que es hemodializable. Un 6% se elimina o se recupera inalterada a nivel de las heces. Bueno, las indicaciones de dabigatran es la fibrilación auricular no valvular. La dosis estándar es 150 miligramos cada 12 horas, pero hay que tener en cuenta que los pacientes mayores de 80 años la dosis debe ajustarse a 110 cada 12. La otra indicación es enfermedad tromboembólica venosa. Hay que tener en cuenta que los pacientes que hacen el evento y que uno decide hacer un tratamiento con dabigatran, por protocolo deben hacer una semana antes de enoxaparina dosis anticoagulantes. No es un puente, es un switch, ¿sí? O sea, cambio una por otra. Hago una semana de enoxaparina y al día 8 lo cambio a dabigatran.
La dosis estándar es 150 cada 12, pero también en los pacientes mayores de 80 años uno debe ajustar la dosis a 110 cada 12. Y por otro lado, la otra indicación es utilizar el dabigatran como tromboprofilaxis en posoperatorio de reemplazo de rodilla y de cadera. Se inicia habitualmente a las 6 horas del posoperatorio con una dosis menor de 110 miligramos y posteriormente se sigue con la dosis tromboprofilaxis que es 220 miligramos día. Para un reemplazo de rodilla, la tromboprofilaxis se realiza por 14 días y la que es de cadera de 28 a 35 días. Y hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen más de 75 años, la dosis diaria de dabigatran es de 150 miligramos por día. Un punto importante, y van a ver que lo menciono en todos los DOACs no se utilizan en pacientes que están internados por motivos clínicos, digamos, o sea, no quirúrgicas, como habíamos mencionado previamente. Y no se recomienda su uso porque se no demostró mayor eficacia respecto a la heparina y por otro lado se asoció a un mayor evento de trombosis, de hemorragias. Entonces no se utiliza como tromboprofilaxis en pacientes que están internados con condiciones médicas. Bueno, por otro lado tenemos el rivaroxaban. El rivaroxaban es un directo que inhibe el factor 10 activado y por este mecanismo previene la activación de la protrombina a trombina y por ende el estallido trombínico. Es un anticoagulante que es fundamental administrar con los alimentos, dado que cuando uno se administra con los alimentos, la biodisponibilidad aumenta de 60% a casi el 100%. Para absorberse, utiliza la glicoproteína P, por ende es un punto a tener en cuenta a la hora de considerar las interacciones farmacológicas. Es uno de los anticoagulantes que se puede administrar por sonda nasogástrica y se recomienda que la misma se coloque a nivel del duodeno. El pico de concentración se da o se ve entre la segunda y la cuarta hora luego de la ingesta. Principalmente se metaboliza a nivel hepático a través del CYP3A4 y 2J2 en un 75% y el resto es eliminado al nivel renal inalterada. Dentro de las indicaciones del rivaroxaban está la fibrilación auricular no valvular. Se usa una dosis de 20 miligramos día. En pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa se utiliza 3 semanas, 15 miligramos cada 12 horas y después se disminuye la dosis a 20 miligramos por día. En aquellos pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa en contexto de enfermedad oncológica, se pueden utilizar, pero no debería utilizarse en pacientes que tengan cáncer gastrointestinales no resecados, tampoco genitourinario, o aquellos pacientes que tienen nefrostomía o lesiones gastrointestinales como puede ser esofagitis, mucositis en general, úlceras o colitis. También se puede utilizar el rivaroxaban como tromboprofilaxis en posoperatorios de cadera y de rodilla. Se suele iniciar 10 miligramos por día, 10 horas después de la cirugía y se extiende por 14 días en el caso de la rodilla y de 28 a 35 días en el caso de la cadera. Por otro lado, también el rivaroxaban se puede utilizar en pacientes con enfermedad coronaria estable o enfermedad arterial periférica asociado a la aspirina a una dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas. Por lo general se utiliza en pacientes que no tienen indicación quirúrgica y se tiene que evaluar riesgo-beneficio respecto al riesgo trombótico versus el riesgo de sangrado. Y por otro lado también el rivaroxaban se puede utilizar en pacientes con trombosis superficial, ya sea sintomática o que tengan alguna condición protrombótica que amerite anticoagularlo. Se utilizan dosis de 10 miligramos por día por 45 días. Y a diferencia del dabigatran, no debería utilizarse en pacientes internados por condiciones médicas.
Bueno, con respecto al apixaban, el apixaban absorbe en el estómago, en el duodeno. También se absorbe gracias a la glicoproteína P. Su biodisponibilidad no se modifica con los alimentos. Un 25% de la dosis se recupera en las heces. Se metaboliza por el citocromo 3A4 en un 75% y un 25% se elimina por vía renal de manera inalterada. Bueno, dentro de las indicaciones del apixaban se utiliza en fibrilación auricular no valvular a una dosis de 5 miligramos cada 12 horas. También es utilizado en enfermedad tromboembólica venosa y acá, bueno, también uno tiene que hacer por 7 días una dosis más alta de 10 miligramos cada 12 horas y luego se reduce la dosis a 5 miligramos cada 12 horas. Dentro de los pacientes que tienen eventos tromboembólicos venosos y enfermedad oncológica, se puede utilizar, excepto si tienen enfermedad, gastrointestinal, o sea, cáncer gastrointestinal no resecado, genitourinario, en una nefrostomía y lesiones como esofagitis, mucositis, úlceras y colitis. Con respecto a las tromboprofilaxis, se puede utilizar igual que el RIVA y el DAVI en un posoperatorio de rodilla y cadera. La dosis que se utiliza es 2,5 miligramos cada 12 horas. Se suele utilizar de 12 a 24 horas después de la cirugía y se mantiene en el caso de rodilla por 14 días y en el caso de la cadera de 28 a 35 días. Y al igual que los otros dos, no se utilizan en pacientes internados por condiciones médicas. Bueno, habiendo repasado un poco acerca de la farmacodinamia y la farmacocinética de estas drogas, vamos a ir mencionando situaciones o condiciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora del seguimiento de estos pacientes o a la hora de iniciar estas drogas. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de indicar los anticoagulantes en general, pero específicamente los directos, es la edad. Si bien la mayoría de los trials que permitieron la aprobación de estas drogas no incluyeron pacientes o una gran población de mayores de 80 años, hoy por hoy son drogas que se utilizan de manera extensa, son seguras si están bien indicadas, obviamente. Entonces, en pacientes de mayor edad es importante evaluar los riesgos de caídas, si tienen trastornos de la marcha. Por otro lado, hay que tener en cuenta que son mucho más lábiles en general, digamos, y por ende hay que controlarlos con más frecuencia, principalmente evaluar la función renal, el hepatograma, ver si tiene anemia, o sea, con más frecuencia. Son pacientes que están polimedicados, por ende tener en cuenta que los DOACs tienen interacciones farmacológicas, tener en cuenta los antecedentes de los pacientes, principalmente si tienen antecedentes de sangrado, em, hacer énfasis de cómo debe tomarse estos medicamentos, ¿sí? Todos los tips que dije previamente, como es esto de no sacarlo del blister, al Davigatran, sino tomarlo y sacarlo inmediatamente antes de tomarlo, explicarles que una dosis olvidada son horas que no estoy bien anticoagulado, darle pautas claras para ir a la guardia, no subestimar un sangrado y esto de que es mucho más importante que consulten de más que de menos. Bueno, otra de las cosas a tener en cuenta, como dijimos previamente, es la medicación habitual del paciente, justamente por las interacciones medicamentosas, que si bien son mucho menos frecuentes, existen, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son los fármacos que aumentan el efecto anticoagulante o aumentan el riesgo de sangrado, que no necesariamente tengan que ver con interacciones farmacocinéticas, sino dinámicas, por ejemplo, los antiagregantes, los AINES y demás. Y, digamos, recalcar mucho que no deberían automedicarse, ¿sí? Justamente por esto.
Dentro de las interacciones farmacológicas hay, digamos, interacciones a nivel de la glicoproteína P, tanto inhibidores como inductores, así como también a nivel de los CYP. Dentro de los inhibidores de la glicoproteína P que son frecuentemente utilizados son la digoxina, la amiodarona, el verapamilo. Después es importante también algunos antivirales y antimicóticos que en este punto van a ser inhibidores tanto de la glicoproteína P así también como de la CYP. Y otros antibióticos, y dentro de los inductores, tanto de la glicoproteína P así también como de la CYP, es la rifampicina y anticonvulsivantes. Bueno, estas son las interacciones farmacológicas o una de las interacciones farmacológicas del dabigatran. Me parece importante destacar la interacción con el verapamilo, que es una droga que uno debería tener cuidado a la hora de indicar el dabigatran, si es posible evitarla. Está la lista del rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, de las drogas que interactúan con las mismas. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de sangrado de los pacientes. Es de utilidad utilizar el score Hasbled, si bien fue validado para pacientes que tienen FA, se puede utilizar también y es útil en pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa porque tiene en cuenta aquellas condiciones que aumentan el riesgo de sangrado. Bueno, obviamente indagar acerca de antecedentes de sangrados, si fueron espontáneos, si fueron inducidos y demás. Buscar la anemia ferropénica, si la tienen, estudiarla antes de, de indicar un anticoagulante, principalmente un anticoagulantes orales directos, porque la realidad es que acá en Argentina el único que tiene un reversol es el dabigatran y la verdad es que es bastante difícil de conseguir. El antídoto del dabigatran es el idarizumab, que bueno, eso después en la charla de sangrado se va a ahondar un poco más. Es muy importante también tener en cuenta en estos pacientes tienen mayor, si tienen o no, perdón, mayor riesgo de caídas por tener alteraciones de la marcha y demás. Y obviamente volver a reforzar esto de las pautas de alarma para ir a la guardia. No subestimar un sangrado, principalmente en este contexto, digamos. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la función renal y hepática, dado que bueno, los DOAC se metabolizan a este nivel. El dabigatran es el único que no tiene metabolismo hepático, pero se depura el 90% a nivel renal, por ende es muy importante controlar de manera periódica la función renal. Es muy importante calcular el clearance, ¿sí? No es lo mismo el clearance en un paciente de 45 años que uno que tiene 80. Probablemente si uno lo ajusta al peso, los pacientes que tienen 80 años, el clearance es menor, ¿sí? Entonces uno debería calcularlo con Crocov. Con respecto al dabigatran, se vio que pacientes que tienen clearance por debajo de 50 mililitros por minuto ya se empieza a acumular, ¿sí? Por ende, uno tendría que tener, digamos, debería tener bastante precaución en pacientes que tienen un clearance alterado, por más de que sea algo leve. Está contraindicado en pacientes que tienen por debajo de 30 mililitros por minuto y es el único dializable. Bueno, con respecto al rivaroxaban, de vuelta, calcular el clearance, un 25% del rivaroxaban se elimina por vía renal. Con todos los DOACs hay que calcularle el clearance. Se vio que ya con pacientes con un clearance menor a 30, el rivaroxaban se empieza a acumular y esa acumulación se traduce en un aumento en el efecto anti-10. Así que pacientes que tienen un clearance de entre 15 y 30 mililitros por minuto debería usarse con precaución y en pacientes que tienen menos de 15 de clearance no debería utilizarse.
Con respecto a la función hepática, está contraindicado en pacientes que tienen hepatopatía asociada a coagulopatía, o sea, seguiría pacientes que tienen hepatopatía grave o moderada. Y lo que debería hacerse también, si bien como efecto adverso es raro, puede elevar las transaminasas o puede dar ictericia, así que es importante. Yo siempre lo pido a los 10 días o a la semana de haber empezado el Rivaroxaban, le pido un hepatograma para ver si hay una alteración de su hepatograma. Bueno, con respecto a la Apixaban, la acumulación de la Apixaban aumenta obviamente las concentraciones, pero no se vio que haya una traducción en cuanto al efecto anti-10. Está contraindicado en pacientes con un clearance menor a 15, lo mismo que con el Rivaroxaban, hay que tener cuidado en pacientes que tienen un clearance por debajo de 30, y pacientes que tienen una creatinina de 1,5 y además tienen más de 80 años o un peso por debajo de 60, uno debería ajustar la dosis a 2,5 cada 12 horas. Por otro lado, está contraindicado también en pacientes que tienen hepatopatía asociada a coagulopatía, porque recordemos que la Apixaban, un 75% también se metaboliza en el hígado. No debería utilizarse en pacientes con hepatopatía moderada y severa. Y bueno, hay que tener cuidado porque también pueden aumentar tanto la bilirrubina como las transaminasas, así que en caso de los pacientes que usan Apixaban, unos días posterior al inicio del medicamento, pedirle un hepatograma para ver si mueve las transaminasas. Bueno, con respecto al peso, el dabigatran, si bien no necesita ajuste, es importante saber que no hay mucha evidencia respecto a la utilización de esta droga en pacientes que tienen bajo peso. El Rivaroxaban no se ajusta y el Apixaban se debe ajustar cuando, digamos, el bajo peso, o sea, menos de 60 kilos, en contexto de una persona que tiene falla renal, deberías bajar la dosis a 2,5 cada 12 horas. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes y o desencadenantes del evento tromboembólico. De todos estos puntos, vamos a desarrollar los 3 primeros, ¿sí? Porque en cierto punto los otros lo estuvimos viendo. Algo importante en tener en cuenta que respecto a los sangrados espontáneos, hay 4 metaanálisis que evaluaron el uso de dabigatran en pacientes con FA no valvular y enfermedad tromboembólica, que reportó un aumento de un 41% de sangrados gastrointestinales. Pero los estudios individuales, los trials que hicieron, no lo reportan por falta de cantidad, digamos, de sangrados. Entonces, si bien no hay una indicación, ¿sí? Tengan en cuenta que hay estudios que refieren un aumento de sangrado gastrointestinal en pacientes que usan dabigatran, ¿sí? Usarlo con precaución en pacientes que hayan tenido antecedentes de sangrado gastrointestinal. Bueno, respecto a la enfermedad tromboembólica venosa en contexto de enfermedad oncológica activa, hay muchas guías que recomiendan la utilización de los DOACs en estos pacientes. Como dijimos previamente, tratar de evitar los DOACs en personas que tengan cáncer activo no resecado gastrointestinal o genitourinario. Pero bueno, se suelen utilizar o los DOACs o la heparina de bajo peso. Algunas guías, recomiendan utilizar la heparina respecto a los DOACs en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado principalmente. Bueno, las guías NSCN de abril de 2020 recomienda la utilización de los DOACs en personas con enfermedad tromboembólica venosa y enfermedad oncológica activa.
así como también la heparina de bajo peso molecular. Y como dijimos previamente, tratar de evitarlo en pacientes que tengan lesiones no resecables o no resecadas gastrointestinales. Bueno, y estas son las guías ISTH 2019 que recomienda utilizar o el edoxaban o el rivaroxaban, y en aquellos pacientes que tengan cáncer genitourinario o gastrointestinal no resecado, se prefiere la heparina de bajo peso molecular. Bueno, lo que se recomienda en pacientes que vayan a utilizar DOACs y que tengan enfermedad oncológica es, bueno, nuevamente evaluar el riesgo de sangrado. Son pacientes que están haciendo quimioterapia seguramente, por ende es muy importante evaluar las plaquetas, ¿sí? Y el coagulograma, evaluar hepatotoxicidad de la quimioterapia para ver si va a tener algún tipo de implicancia a la hora de evaluar el metabolismo de estas drogas, ¿sí? Por ende hacer un hepatograma, evaluar la función renal, por lo que dijimos previamente, y obviamente tener en cuenta las interacciones farmacológicas, principalmente de los quimioterápicos. Hoy por hoy las interacciones farmacológicas hay que ir actualizándolas porque hay cada vez más drogas nuevas, así que bueno, tener siempre en cuenta las interacciones farmacológicas. Bueno, con respecto a la trombofilia, más que nada lo que le quería mencionar es que hay reportes de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con lo que se define como trombofilia de alto riesgo. En realidad se describió más que nada con pacientes que tenían SAF, pero como el riesgo es alto en las trombofilias de alto riesgo hereditarias, como son homocigota de factor 5 Leden o protrombina 2210 o doble heterocigota, se extrapoló la misma indicación. En realidad no tienen una contraindicación, pero se recomienda tratar de no utilizar DOACs. Si es posible, elegir otro tipo de anticoagulante. Con respecto al embarazo y la lactancia, los estudios en animales evidenciaron que tanto el dabigatran como el rivaroxaban genera daño fetal y abortos, así que no debería utilizarse en embarazadas. En apixaban, la realidad es que no se vio en los estudios en animales daño fetal ni abortos, pero se recomienda no utilizar porque no hay estudios en mujeres embarazadas que hayan utilizado el apixaban. Así que los DOAC no deberían utilizarse durante el embarazo. Y con respecto a la lactancia, no hay datos acerca de que si los DOACs aparecen en leche materna, así que no deberían utilizarse ni en el embarazo ni durante la lactancia. Y otro punto no menor es evaluar qué acceso al sistema de salud tiene el paciente. Hay que tener en cuenta que son drogas más caras, si bien se están liberando algunas patentes, no dejan de ser drogas más caras respecto a los antivitamina K. Entonces, esto es algo importante a mencionar y a tener en cuenta. Por otro lado, también es muy importante hacer énfasis en cuanto a tener un contacto con su hematólogo clínico, a la persona que esté indicando y controlando la anticoagulación, darle pautas de alarmas muy importantes, eh, darle pautas claras para que vaya a la guardia, ¿sí? Sin subestimar ni un golpe en la cabeza, ni un sangrado gastrointestinal, geniturinario o cualquier tipo de sangrado. Y poner énfasis también en esto de que uno tiene que controlar a los pacientes que están anticoagulados con los DOACs, ¿sí? Hacerle un laboratorio dependiendo del paciente, pero cada 4 o 6 meses, eso depende un poco de cuán lábil es el paciente que tengo enfrente. Bueno, con respecto a los estudios de laboratorio que pueden verse modificados con la toma de los anticoagulantes, punto uno, importantísimo, no hay hoy por hoy un laboratorio que me guíe la anticoagulación en estos pacientes, ¿sí? Son eh, dosis fijas, uno no debería utilizar el coagulograma para ver si está bien o mal anticoagulados porque no se suelen modificar. El único que
podría darnos una guía respecto a si el paciente está tomando o no la droga, o sea, si hay en circulación droga o no, es el tiempo de trombina. ¿Sí? El tiempo de trombina se ve modificado en pacientes que están tomando dabigatran. ¿Sí? Si el tiempo de trombina da normal es porque no están tomando el dabigatran. El resto de los parámetros de coagulación pueden verse normales o alterados. Por lo general, cuando se ven alterados, por ejemplo, el tiempo de trombina, en el caso de los anti-10, es porque la droga se está acumulando. Pero una prueba alterada tampoco está diciendo mucho. Es lo más importante. Si bien en este cuadrito uno puede ver cómo podría verse modificado el laboratorio, lo que me importa que tengan en cuenta es que el único que podría llegar a guiar si el paciente está tomando o no la droga es el tiempo de trombina en caso del dabigatran. Y bueno, en el hospital tenemos la posibilidad de dosar los DOACs, los tres. Pero es muy importante tener en cuenta que uno no debería dosarlo como guía del tratamiento. ¿Sí? Debería solicitar si el paciente está sangrando en la guardia o si se tiene que hacer una cirugía de urgencia, pero no para guiar. En ciertas situaciones uno podría llegar a utilizarlo si, por ejemplo, es muy importante que el paciente use una droga que interactúa con el DOAC y yo quiero ver si se está acumulando. Por ejemplo, un inmunosupresor, por ejemplo, por darle un ejemplo. Entonces ahí uno podría llegar a dosar el DOAC para ver que no se esté acumulando. Es muy importante interpretar los resultados, ¿sí? Sabiendo que, digamos, es muy importante saber cuál es la última toma de la droga para poder saber e interpretar los resultados. Y también para poder interpretarlo, lo ideal es dosar en pico y en valla. ¿Sí? En pico se suele dosar entre el tercera y cuarta hora post toma y digamos, el dosaje del valle es antes de la próxima dosis. Bueno, simplemente es un cuadro de las concentraciones pico-valle de las diferentes dosis. Bueno, con respecto al manejo perioperatorio, es mucho más fácil suspender un DOAC respecto a una antivitamina K, simplemente porque no necesitan puentes con heparina, nunca. Entonces, para saber cuánto tiempo antes tengo que suspender un DOAC, tengo que tener en cuenta digamos, el riesgo de sangrado del procedimiento y tener en cuenta la función renal y el hepatograma. Bueno, esto es un esquema respecto a cómo suspender el DOAC en función del riesgo de sangrado del procedimiento y del clearance, ¿sí? Y también cómo reiniciar en función del riesgo del procedimiento. Y esto es un cuadro respecto a cómo se consideran el riesgo de sangrado, ¿sí? Si son procedimientos de bajo riesgo o de alto riesgo.